dice, palabra de Dios siempre es bendición para nosotros. Así es que, sin pérdida de tiempo, vamos a dejar a nuestro hermano Salmerón y él que presente a su esposa este día. Y nuestro hermano Salmerón con ustedes. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Aleluya. Alabamos a Dios por eso. Es algo que Dios, por el mismo Espíritu Santo, pone en el corazón nuestro. Esa alegría, ese gozo, esa experiencia gloriosa y de mucha bendición para la iglesia. Gracias, hermano Benjamín, por darme la oportunidad, y a toda la iglesia en el nombre del Señor, muchas gracias. Como decía hermano Benjamín, hemos venido pues a visitar nuestra familia, ¿verdad? Rubidia Marjoris, nuestra hija, hermano Fredis y sus hijas, nuestras nietas. Hemos venido yo y mi esposa Orbelina, y tenemos el gozo también de estar con todos ustedes en esta hora. Dios les bendiga. Para nosotros es un gusto verles, saludarles en el nombre del Señor. Así que muchas bendiciones para todos. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en una de las parábolas, en el capítulo 13 del libro de San Mateo, del versículo 24 al 30 vamos a leer. Gloria a Dios. Así que busquen, hermanos, 13. En este momento, hermanos, disculpen. Ya les dije, ¿verdad? En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 24, vamos a leer donde está escrita, hermanos queridos, la parábola del trigo y de la cizaña. Creo que todos lo saben, ¿verdad? Tengo un poco de dificultad por razón de la letra, que es bien pequeña, pero vamos a leer todos en el nombre del Señor. Dice el Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a
Aleluya. Como decía hermano Benjamín, la palabra de Dios tiene una importancia muy relevante para la iglesia. David en algún momento dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedro también dijo algo en relación al valor y al profundo significado que la palabra de Dios tiene. Y dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A mí me gusta también dejar por sentado, hermanos, que cuando venimos aquí, tal como lo decía el hermano Benjamín, es para hablar palabra de Dios. Pedro mismo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así que ahora pues esperamos, mis queridos hermanos, en esta linda mañana hablar un poco sobre esta parábola. Siempre hemos entendido que las parábolas tienen un contenido de enseñanza muy grande y de vital importancia espiritual para la iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? En esto de las parábolas, ustedes pueden ver que hay cosas que a la simple vista no se pueden entender. Porque aún los mismos discípulos, ¿verdad? Entendieron esto cuando le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces el Señor les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Bendito sea Dios. Entonces entendemos también por otro pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Dice la Biblia: y les habló por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Qué tremendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y les enseñaré o declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Que el Señor nos bendiga. En algún momento el apóstol Pablo, que fue uno de los hombres que disfrutó y gozó de esa revelación divina, y se le dio a conocer muchos de estos misterios de los cuales Jesús habló, dijo en algún momento, como está escrito: ojo que no, corazón que no, ¿cómo está el texto, hermanos? Si alguno se acuerda, como está escrito: ojo que no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios revela todo lo profundo de Dios, dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. También en su momento el Señor les dijo a los discípulos: muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Les dice el Señor a los discípulos, porque en las parábolas hay cosas lindas y preciosas, hermanos, para nosotros. Aleluya. Por esta misma razón entendemos que el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que están en Efeso, dice él: del cual yo fui hecho ministro.
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito sea Dios. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación, oigan bien esto, del misterio escondido desde los siglos en Dios y que ahora os es revelado por medio de Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. El mismo apóstol Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales, según se había propuesto en Cristo nuestro bendito Señor. Aleluya. Nosotros entendemos que la revelación divina que estuvo en algún tiempo escondido y fue un misterio para todos, hombres y mujeres, ahora ha sido revelado y dado a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia tiene esa bendición, ese privilegio de dar a conocer estas riquezas que en un tiempo estuvieron escondidas, pero que ahora han sido reveladas por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. También de esto mismo, mis queridos hermanos, habla el apóstol Pedro, ¿verdad? De estas cosas que estuvieron escondidas. Dice el apóstol, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, ¿verdad?, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Qué maravilloso, escudriñando qué persona y qué tiempo señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, mis queridos hermanos, sino para nosotros, anunciaban estas gloriosas verdades que ahora nos son predicadas por los que anuncian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cosas que también los ángeles anhelan mirar, dice el apóstol Pedro. Bendito sea Dios. Ahora vamos a lo que es la parábola, ¿verdad? Mis queridos hermanos, en la parábola hay muchas cosas en las cuales podemos sacar reflexiones que son muy útiles para la vida espiritual de la iglesia. Cuando el Señor les explica esta parábola, les dice lo siguiente: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Qué tremendo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice Jesús. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Bendito sea Dios, en el reino de su Padre. Gloria al Señor. Así que tenemos la explicación de la parábola por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad?
a los discípulos. Y por eso dije que en las parábolas tenemos cosas muy bonitas, enseñanzas muy particulares y que de alguna manera nos sirven en lo que es nuestro caminar en el Evangelio. Como leímos, la parábola dice lo siguiente: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y en la explicación, ustedes saben que ya les dice claramente que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta es otra parte en la Biblia que a lo largo de la historia se ha puesto difícil de entender cuando se refiere al Hijo del Hombre. ¿Quién es este personaje? Pero la palabra de Dios trata claramente de darnos a conocer de quién se trata el Hijo del Hombre. Recuerdo algunas palabras de Daniel el profeta, que dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, he aquí que entre las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y se le dio a acercársele a él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, porque su dominio es eterno y nunca pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Vemos cómo la palabra de Dios nos está presentando quién es ese Hijo de Hombre, ¿verdad? Porque las palabras que también el ángel le dice a María revelan lo que Daniel vio en su visión de noche. Cuando se acerca, ¿verdad?, el ángel a María le dice: María, no temas, después de darle la salutación, porque concebirás un hijo y este será grande. Tiene una relación con lo que Daniel veía. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y se le dará el reino de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea Dios. Entonces entendemos que Dios nos está llevando por la misma palabra a decirnos quién es ese personaje que se le atribuye ese nombre de Hijo de Hombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, y eso pues es lo que la parábola también trata de presentarnos, ¿verdad? Los profetas habían hablado mucho de esto, que para el tiempo de Jesús y para todos era un misterio, ¿verdad? El programa de Dios, el plan de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Los profetas como Isaías, que son los que el que más se ocupa de hablar del Mesías, en algún momento dijo: porque hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Este es, cuando Jesús les explica la parábola, el que es semejante a un hombre. Cuando dice la parábola, es el reino de los cielos, es semejante a un hombre. Ese hombre es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Esos puntos, por supuesto, que la encarnación de Jesús fue algo desconocido y un misterio para los hombres de aquel momento, que tenían en sus manos los conocimientos escriturales.
Porque Pablo también dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya, bendito sea Dios. Y no lo conocieron, ¿verdad? En su momento. Gloria al Señor. Pero mientras dormían los hombres, dice el texto, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Por eso les dije en su momento que las parábolas son ricas en enseñanza. Si bien es cierto que tiene un contenido un poco fuerte, ¿verdad? Por lo que dicen los últimos pasajes de la parábola, pero que a la vez nos traen una advertencia. Y es a lo que me quiero referir. Pero se durmieron, cuando se durmieron los hombres. Hermanos queridos, esta advertencia la tenemos plasmada a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de que la iglesia se debe de mantener erguida, con la cabeza levantada, de una manera en concepto de fe, firme, sin tambalear, sin moverse, porque el estar dormido es un peligro. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Que Dios nos ayude a nosotros. Hermanos, puedo traer, ¿verdad?, la reflexión y ejemplo del profeta Jonás. En su momento Dios lo llamó para desarrollar y desempeñar una misión de llevar un mensaje a una ciudad. Pero el profeta, por razones desconocidas, y que algunos las dicen por qué, pero él no quiso ir. Y tomando una nave con un destino totalmente opuesto al que Dios le mandaba, y yendo en alta mar, dice la palabra de Dios que les azotó una terrible tormenta. A ver si entienden la idea. Una terrible tormenta que a los tripulantes de la nave los puso tremendamente nerviosos, miedosos, temerosos, porque la nave casi se hundía, dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pero el profeta Jonás, dice la Biblia, que estaba dormido en la parte baja de la nave. Oigan bien, en el aspecto espiritual y humanamente hablando, cuando nos dormimos, perdemos todo conocimiento, razonamiento de todo lo que en nuestro entorno se está dando mientras estamos dormidos. Mientras estamos dormidos, no podemos percibir los peligros, no podemos percibir lo que nos puede traer daño o peligro en la vida, tal como estaba Jonás. Le rodeaba una tremenda tormenta, azotaba la nave en que iba, pero Jonás no se daba cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? Así pasa ahora en nuestro tiempo. Los tiempos que la iglesia está viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, mis queridos hermanos. Es como si fuera una tormenta que está dándose en nuestro entorno y que nos amenaza, azota con vientos peligrosos y acciones que ponen en peligro la vida humana y espiritual de la gente. Pero dentro de los tiempos que estamos viviendo, que todo lo que se da en nuestro entorno nos está señalando que la venida de Jesucristo está cerca, pero aún con todo eso hay un porcentaje elevadísimo de hombres y mujeres dentro de las iglesias que están dormidos espiritualmente. ¿Me entienden, hermano? Gloria a Dios.
dormidos, como pasaba con Jonás. Y eso es el peligro al cual el Señor nos advierte, que tengamos mucho cuidado. Gloria a Dios. Pero saben, hermanos, en el Evangelio de Lucas hay un pasaje que es lindo y es bonito. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle velando. Gloria a Dios. Yo espero que todos, la iglesia ahora congregada, estemos velando, estemos erguidos, estemos esperando. Porque saben, hermanos, que la Biblia dice que Jesús viene por segunda vez a levantar a los que le esperan. Y los que le esperan son los que están velando. Que Dios nos ayude. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Hermanos, estas son las cosas de las cuales también a nosotros nos alientan y nos dan la gracia para continuar perseverando en el Evangelio sin importar lo que se esté dando en nuestro entorno, sabiendo que nos espera por palabra de Dios un momento de muchísima felicidad, de sentarnos a la mesa al lado de nuestro bendito Señor Jesucristo y disfrutar con Él de aquella mesa que Él nos servirá en aquel momento. Bendito sea Dios, bienaventurados. Y por eso también Pablo dice a los hermanos en Tesalónica: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque la venida de Cristo se acerca. Aleluya. Ahora, mis hermanos, ustedes pueden ver que cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de que durmieron los hombres y un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso, en el aspecto espiritual para la iglesia, el peligro que si estamos en la condición como Jonás, corremos el peligro que Satanás siembre cosas en nuestras vidas que nos pueden causar un daño muy grande en el aspecto espiritual. Y no nos damos cuenta. Ahora, ¿cuándo caemos nosotros en esa vida descuidada, en esa vida espiritualmente dormidos? Cuando desobedecemos la palabra. Porque ese fue el caso de Jonás. Jonás iba en desobediencia al mandato de Dios y cayó en una situación semejante. Y ahora, ese es un ejemplo para nosotros, que a medida que no tomemos en serio las enseñanzas de la palabra, podemos caer en ese estado espiritual de estar dormidos, sin saber lo que se está dando en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y el riesgo que venga Satanás y siembre cosas que nos van a hacer daño en la vida espiritual. Bendito sea Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo advierte por esos peligros y él dice: yo sé que después de mi partida, eso fue un discurso del apóstol como una despedida en la iglesia que estaba en Efeso, en Asia Menor, ustedes lo saben de seguro, y un mensaje como de despedida, ¿verdad?, del apóstol, y dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos queridos, y eso es poco, porque el apóstol dice que de entre vosotros se levantarán estos individuos, mis queridos hermanos, que con sus filosofías y su preparación teológica engañarán y llevarán tras sí a muchos de los escogidos de Dios. Y hay que tener cuidado
Y hay que estar alerta y hay que estar despiertos en el aspecto espiritual. Y el apóstol termina diciendo, por tanto, velad, acordándoos. Estas palabras son muy bonitas y pienso, mis queridos hermanos, que ese es el trabajo de todo hombre de Dios que está al frente de una iglesia para ministrar la palabra, para advertir, para enseñar y dar a conocer los riesgos, los peligros que podemos enfrentar en el aspecto espiritual como iglesia. Y él dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años y medio, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas. Y esto a cada uno, dijo el apóstol. Por tanto, estemos velando, les dice Pablo a los hermanos con quien está reunido. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿No es eso lo que la Biblia nos advierte, como cuando Pablo habla a los colosenses y les dice, mirad hermanos que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo? Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Mis queridos hermanos, pero ¿cuál era la doctrina que había entrado a la iglesia de Colosas, que le estaba causando daño, como a lo largo de la historia ha sucedido? Que a Jesús nunca se le ha querido reconocer en el aspecto del mundo secular, que es el Hijo de Dios, que es el ungido de Dios, que es el enviado de Dios. Nunca se le ha querido, ¿verdad?, aceptar. Se le acepta como un maestro, como un profeta, pero no como que Él es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y los hermanos habían sido arrastrados a rendir ese culto a otras criaturas y no al Señor Jesucristo. Y ese es el peligro, que sutilmente Satanás puede socavar los principios y valores espirituales de la iglesia sutilmente, y nos puede llevar a correr el peligro de perder muchas bendiciones en el Señor. Saben, hermanos, el apóstol Pablo habla también de algo tan importante y dice, por esto Dios dio dones a los hombres, pastores, o sea, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para preparar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice el apóstol. Ese es el propósito de la enseñanza, llevar a la iglesia a un estado espiritual con madurez, con conocimiento, con sabiduría de Dios. Y oigan bien, ¿cuál es el fin? Para que no seáis niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Mis queridos hermanos, cuando medito en este tipo de cosas, me quedo asombrado que hay hombres en el mundo y dentro de las iglesias preparados de esa naturaleza para socavar los fundamentos espirituales de la iglesia y causarle mucho daño al pueblo de Dios. Y por eso hay que tener cuidado. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Así que velemos y estemos firmes, erguidos, pensando que Cristo viene para la gloria de Dios. Pero dice el texto, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Que Dios nos ayude a nosotros. Esta sutileza con la que Satanás actúa socava de una manera paulatina las bases fundamentales de la vida espiritual y de la fe del cristianismo. Y miren, hermanos, lo terrible es esto,
que por mucho tiempo, eso que significa la cizaña, que son los que ya dije, que dijo el Señor en la explicación, ¿verdad? El que siembra la mala semilla es el diablo. Y la cizaña son los hijos del diablo. Y el que siembra la mala semilla es el diablo, dijo Jesús. Que Dios nos ayude a nosotros, porque Satanás a lo largo de la historia de esa manera ha trabajado sutilmente. Por mucho tiempo, literalmente, en los sembrados de trigo no se sabe que existe cizaña hasta que da fruto. Recuerdo lo que decía el hermano Benjamín el domingo anterior, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pero niegan la eficacia de ellos. Para nosotros difícil de conocerlos. Pero la palabra de Dios nos advierte a nosotros de una manera personal, para que tengamos cuidado de que no nos engañemos a nosotros mismos. Si alguno se cree ser algo, dice el apóstol, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese que ocupa el lugar de cizaña dentro de la iglesia, ¿verdad? Qué terrible, qué triste es la situación. Que muchas veces de esa manera sutil se está viviendo de apariencias únicamente, y que Dios nos libre. Yo espero que aquí no haya ninguno que esté haciendo este tipo de cosas, porque el Señor mismo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Que Dios nos ayude a nosotros. Así que espero que estemos entendiendo un poco, ¿verdad? La parábola. Y le dijeron, ¿quieres que la arranquemos? El Señor les dijo, no la arranquéis. No sea que por arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Qué tremendo eso, ¿verdad? A mí me deja una reflexión tremenda. Por un lado, en este caso, solo Dios tiene todo el derecho y el poder de atribuir juicio de condenación para quienes han negado a Dios. Solo Dios tiene el derecho soberano de actuar con un juicio contra aquellos que andan mal dentro de la iglesia. Y tengamos cuidado. Solo Dios ejerce esa soberanía. Pero por otro lado, también entiendo, mis queridos hermanos, que Dios es tan benigno que en su momento, por querer arrancar la cizaña, le vayamos a hacer daño al trigo. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esta es una reflexión profunda para todos. Tengamos cuidado con las actitudes precipitadas, porque no estamos nosotros autorizados para tomar decisiones de juicio contra nadie, sino solo Dios. ¿Saben eso? Porque, como dijo Jesús, hasta en el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de entre su reino a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Solo Dios en el día de la siega puede hacer esta obra de enjuiciar a otro. Tengamos cuidado, porque ese tipo de actitudes nos han afectado a lo largo de la historia de la iglesia y debemos de tener cuidado de no hacerlo, ¿verdad? No la arranquéis. Por otro lado, ¿no creen, mis hermanos, que esto no sea que por arrancar la cizaña arranquéis también al trigo?
Oiga bien, y eso es porque no tenemos, ¿verdad?, el conocimiento que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Yo los puedo ver a todos ustedes y ustedes me pueden ver a mí y estoy predicando la palabra, pero no saben ustedes quién soy yo en mi fuero interno. Solo yo lo sé, mis queridos hermanos. Y esas limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos, no podemos tomar decisiones de esta naturaleza precipitadas. Los discípulos le dijeron, ¿quieres que le arranquemos? Y a mí me da la pauta que los hombres de Dios tienen que usar toda la prudencia cuando van a actuar en asuntos de importancia dentro de la iglesia. Porque los discípulos nos dejan este lindo ejemplo. Fueron al padre de familia y le dijeron, ¿quieres que le arranquemos? No tomaron la decisión para hacerlo ellos por su propia cuenta. Y el Señor les dijo, no. Qué lindo eso, que todos nosotros debemos de ir primero a Dios para tomar decisiones de la índole que sea, mis queridos hermanos, de la índole que sea. Debemos tomar en cuenta a Dios. ¿Saben por qué? Jesús dijo en algún momento, sin mí nada podéis hacer. Y eso es una verdad profunda en las Escrituras, que sin Él nada podemos hacer. Por otro lado, mis queridos hermanos, existe lo que la misma palabra de Dios nos dice del valor que el buen trigo tiene delante de Dios. Ya dijimos que la buena semilla, ¿verdad?, la sembró el Hijo del Hombre. Y que la buena semilla son los hijos del reino. También, mis queridos hermanos, no la arranquéis. No sea que por arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. La iglesia del Señor tiene un valor tremendo delante de Dios, hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta el valor que cada uno de nosotros tiene por haber sido lavados con la sangre de Jesucristo. Miren, hermanos, la Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios lo identifica el Señor como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa. Eso es la iglesia para Dios. Y luego este versículo, cualquiera, mis queridos hermanos, dice el pasaje, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, mejor les sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar. A uno de estos pequeñitos que han creído en mi nombre. Eso revela el valor que la iglesia tiene delante de Dios. ¿No es cierto, mis queridos hermanos? Y lo otro, lo terrible que será para aquellos que han estado dentro y que son los que representan la cizaña dentro del reino de Dios, el terrible castigo que les espera. Porque la palabra mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar. No tiene comparación con lo que Jesús dijo: en el fin del siglo vendrán los ángeles y arrancarán la cizaña de entre el reino de Dios. Atarán en manojos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea Dios. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los hermanos que están en la iglesia en Efeso, les habla
de lo que Él hizo por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hay un pasaje que dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, pura, que no tuviese mancha ni arruga. Hermanos queridos, desde ese punto de vista debemos de entender y valorar lo que significa la iglesia para Dios. Se dio a sí mismo, se entregó, lo dio todo para presentarse esa iglesia a sí mismo como una iglesia pura, que no tuviese mancha ni arruga. Gloria a Dios. Ese es el valor que tiene la iglesia, mis queridos hermanos. Hay una reflexión que me gustaría traerla y que nos puede servir mucho también, ¿verdad? Por aquello de que la función de la iglesia es la misma función de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 8 del libro de San Juan hay un relato que dice que estando Jesús en el templo o en la sinagoga, vino a él mucha gente y sentándose les enseñaba. Pero también vinieron los escribas y los fariseos. Pero estos no vinieron para oír a Jesús, para ser enseñados por Él, ¿verdad? Para edificarse en la palabra que dirigía el maestro. Le trajeron una mujer acusada del acto mismo de adulterio y la pusieron en medio, dice la palabra de Dios. Y le dijeron a Jesús: Maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? La Biblia dice que Jesús inclinó su rostro en tierra y escribía. Pero como insistían en preguntarle, ¿y tú qué dices? Hubo un momento que se enderezó y les dijo estas palabras: si alguno de ustedes se considera sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volvió a inclinar su rostro a tierra. Pero desde ese mismo momento, la palabra de Dios dice que acusados por su conciencia comenzaron a irse uno por uno, desde el mayor hasta el menor. Una vez que Jesús se endereza de nuevo y estaba la mujer en medio, solamente le dijo: ¿y los que te acusaban, qué se hicieron? ¿Ninguno te condenó? La mujer le dijo: Señor, ninguno. Ni yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Ve en paz y no peques más. Hermano, esto tiene mucha relación, ¿verdad?, con lo que la parábola nos está enseñando con respecto a lo que los siervos le dijeron al padre de familia. ¿Quieres que le arranquemos? Él dijo: no, por varias razones, ya hemos dicho unas pocas de ellas. Pero ahora, en este mismo momento, lo que entendemos que la misión de Cristo era para salvar las almas. Y Él lo había dicho: no he venido a condenar las almas, sino a salvarlas. Porque no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. La misión de la iglesia tiene ese mismo principio. Estamos puestos como iglesia de Dios para predicar la palabra santa del evangelio, pero no para enjuiciar a nadie de los que están dentro. Que Dios nos bendiga. Y hay mucho espíritu en las iglesias, mis queridos hermanos, que yo diría de fariseos, que les gusta apedrear a aquellos que no andan tan bien espiritualmente en la iglesia. Pero la parábola ahora nos enseña
que tengamos mucho cuidado con esta conducta, que reflexionemos y que pensemos y que nos preguntemos quiénes somos nosotros para tomar ese lugar. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde nos ha traído el Señor? ¿Quiénes éramos? Y si ahora tenemos algún mérito personal y espiritual, no es porque lo merecemos, sino por la infinita gracia de Dios, por su infinita misericordia. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Ahora, hay otra reflexión profunda para la iglesia. Porque los problemas van a existir y los tenemos que enfrentar. Y a la vez superarlos. En Mateo 5:38 en adelante, la palabra de Dios habla de cosas bien difíciles, serias. Y dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no, como dice el texto, hermano, si lo tuvieran por ahí, no os dejéis provocar por el enemigo. Si alguno, dice el texto siguiente, ¿verdad?, te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si alguno te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué tremendo eso, hermanos. Qué responsabilidad de la iglesia. Que Dios nos ayude. Si alguno quiere pedir prestado, no se lo neguéis. Y si alguno te pide, dale. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid a todos los que nos hacen daño, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, siempre que leímos estas partes de la Biblia, nos sentimos estrechos, pero la Biblia las tiene ahí y hay que enseñarlas. La conducta de la iglesia la enseña la palabra de Dios bajo estas condiciones y estos límites de enseñanza, porque la iglesia puede enfrentar todas las dificultades que se presenten, no importa de cuál magnitud sean, porque tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es el que nos ayudará a sobreponernos a todo este tipo de cosas que nos puede salir en el camino de nuestra perseverancia en el Evangelio. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Espero que la reflexión la entiendan. Los pasajes últimos de la parábola son los siguientes, ¿verdad? Y en el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué bendición esa. Que Dios nos bendiga. Yo siempre he dicho que cuando se habla de estas cosas, esperamos que dentro de la iglesia
nadie ocupe eso de servir de tropiezo y hacer iniquidad dentro de la iglesia. Porque lo que le espera es una situación difícil. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otro texto dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué triste condición será para aquellos que no se han preparado en Cristo Jesús. Hermanos, las palabras últimas de esta parábola, ¿verdad? Y los justos resplandecerán como el sol. Tiene una gran relación con las palabras de Daniel, que dice, en aquel tiempo, muchos de los que están en los sepulcros serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los justos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñaron la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No es eso también una enorme bendición para la iglesia? Esos que han aceptado a Jesucristo, que han sido sellados con el Espíritu Santo, que gozan de esa dirección sobrenatural para tomar decisiones, tendremos esa dicha de resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. El texto termina y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.